Juegos como Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo prácticamente ya no existen en la cultura de los juegos AAA. Y no lo estoy diciendo por decir que lo de antes era mejor. Lo digo porque, en serio, ya casi no existen este tipo de juegos. Y gran parte de eso es porque ya muchas cosas se toman por sentado a tantos años de evolución de mecánicas de juego. Si nos vamos hasta lo más básico, la mecánica madre de casi todos los videojuegos es saltar. Desde que prácticamente la tecnología lo permite, miles de títulos, especialmente plataformeros, se han inspirado por este mismo concepto. Es algo tan común que cuando un juego nos impide saltar, se siente raro. No mal, solo raro. Pero cuando se le incorpora es obvio y orgánico. Es divertido porque es una respuesta inmediata y visceral. En una época en la que la mayoría de los personajes de videojuegos parecían y se movían de una forma más lineal por mera necesidad, el primer Prince of Persia, lanzado en 1989, presentó un personaje que corría y saltaba entre plataformas con la destreza de una persona real. Al grabar a su hermano y luego rotoscopiar esas imágenes en un ordenador, Jordan Mechner, el creador, le dio la sensación de algo que los juegos no ofrecían: fluidez, inspirando a toda la industria de los videojuegos a buscar que los mismos juegos sean divertidos por simplemente moverse. Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo no es sorpresa para nadie, es uno de mis videojuegos favoritos de toda la historia. Fue un reboot de la franquicia lanzado en 2003, donde siguieron explorando los mismos principios del primer juego y, como en 1989, volvieron a darle un nuevo significado al concepto de movimiento, mientras aprendían de juegos de ese entonces para dar con la fluidez, creando así una experiencia que redefiniría el género de acción-aventura para siempre. Veamos cómo lo hizo este juego. ¿Alguna vez habías visto las portadas japonesas de los juegos de Prince of Persia? Pues son hermosas. Y ya es todo. No tenía dónde meterlo esto en el guión. Bueno, ahora hablemos de nuestro sponsor, Surfshark VPN. Y antes de que digas que me importa, ¿ubicas que ahora Mother 3 solo se une en el Switch Online de Japón? Pues eso lo podrías hacer cambiando la región de tu cuenta de Nintendo, pero no te recomiendo que estés haciendo eso. Pero por ejemplo, si quieres jugar Dragon Quest X Offline, que todavía sigue sin salir de Japón, podrías usar Surfshark para legalmente jugarlo desde Steam. Surfshark es un programa que redirige la señal de tu computadora, tableta o consola de videojuego para que piense que esté en otro país. Y si sigues pensando, ¿y eso a mí qué me importa? Pues, por ejemplo, si quieres jugar cualquier cosa online y si el Wi-Fi que estás usando bloquea los servidores del juego, con Surfshark no tendrías problema porque estarás conectado desde otra parte del mundo, supuestamente. Y hablando de juegos online, si por alguna razón tienes una conexión con mucho ping y te da vergüenza que se den cuenta de eso, también algo como Surfshark te podrá ayudar porque puedes configurar en tu computadora que esté más cerca físicamente de los servidores del juego. Y eso en serio ayuda mucho. Teniendo en cuenta que te saldría más barato que una suscripción de Netflix, que tienes un número ilimitado de dispositivos y garantía de devolución de dinero por si no te gusta los primeros 30 días, y que aparte si utilizas el código PLANO para tener los primeros 3 meses de servicio gratis que te dejo abajo en la descripción, es una de las formas más baratas y seguras para tener un servicio como esto. En serio, se lo recomiendo bastante. Asegura tu privacidad con Surfshark. Te lo repito, todo está abajo en la descripción, pero sigamos con las arenas del tiempo. Moverse en las arenas del tiempo es satisfactorio. Eso es literalmente el punto del juego. Mientras muchas compañías en los años 90 intentaban interpretar el mismo sentimiento de fluidez en los juegos 2D, ahora en un mundo 3D, después de muchos intentos y pruebas, Nintendo logró hacer uno de los primeros juegos en donde se sintiera bien y natural moverse en 3 dimensiones con Mario 64 en 1996. Las Arenas del Tiempo es una evolución sobre lo que tantas compañías estaban aprendiendo después de Mario 64. El personaje se desplaza con una naturalidad y fluidez que sigue siendo un estándar incluso más de 20 años después de su salida. Y esto se debe a cómo está diseñado cada elemento del juego, empezando por el escenario y la cámara. Cada vez que entras a una nueva zona, la cámara del juego nos hace un paneo por todo el escenario para que tengamos una idea de cómo se va a abordar el problema, porque el escenario y la manera en que nosotros nos tenemos que desplazar por él son el rompecabezas en sí, y eso es lo divertido. La fluidez del juego no solo era una filosofía para el personaje, sino para la experiencia de todo el juego como tal. Por ejemplo, una vez que terminas un nivel, el siguiente nivel se carga secretamente sin que el jugador se dé cuenta por una pequeña sección de transición para que parezca que todo es una sola gran experiencia. A eso me refiero. El juego también cuenta con 4 tipos de cámaras dependiendo de lo que el jugador necesitaba ver. El escenario está siempre hecho para que el jugador pueda conectar casualmente cada cadena de acciones y llegar de un punto A a un punto B.
Los controles guardan el input del jugador si es que el personaje estaba en medio de otra animación, entonces si le picas un poco antes, el juego recuerda que el jugador quería hacer una acción, así que no lo interrumpe. Incluso la historia de las arenas del tiempo cumple con la idea de la fluidez, donde podemos fácilmente darnos cuenta de qué momento del día es a través de la iluminación. Todo esto contado en primera persona por el príncipe para dar un plot twist al final del juego. No les voy a decir cuál es el plot twist, y eso que estamos hablando de un juego de 20 años, pero de veras jueguen. Además del escenario y el estilo artístico del juego, otros elementos clave para la fluidez de las arenas del tiempo fueron sus animaciones. Cada una tiene poses fuertes y claras para que puedan ser distinguidas desde cualquier ángulo para el jugador, algo que estaban aprendiendo de Mario 64. Siendo el juego con más animaciones 3D en un juego de acción en ese momento de la historia, con 750 animaciones solo para el príncipe, las animaciones se sienten creíbles incluso cuando sabes que el personaje está haciendo acciones irreales. Pero todo esto que estamos diciendo se conecta con lo que todos recuerdan de las arenas del tiempo. La mecánica de regresar en el tiempo. La razón de su existencia se debe a que los controles del juego estaban diseñados a ser muy responsivos y precisos. Cuando el jugador presionaba un botón, a veces no lo podía guardar y a veces respondía de manera inmediata, lo que hace que se haga muy volátil el gameplay. Requiere mucha precisión y es fácil perder o picarle un botón en el momento equivocado. Y los desarrolladores lo notaron claramente. Por haber creado un movimiento tan orgánico para ese entonces en ese juego, los desarrolladores de las arenas del tiempo inventaron básicamente un control Z. Y lograron que el jugador no tenga que volver a hacer todo ni que se pierda el tiempo jugando. La razón es que querían arreglar lo frustrante que otros juegos eran en esa época. De hecho, como un anterior juego del mismo Ubisoft, Donald Duck Going Quackers. El diseñador de ese juego es el mismo que el de las arenas del tiempo y admitió que en el juego de Donald era muy frustrante que tenías que repetir todo el nivel si te equivocabas una sola vez. Entonces en las arenas del tiempo está el sistema que le permitía a los jugadores retroceder 10 segundos y tener un contador de usos para poder balancearlo claramente, que después lo justificaron como la daga del tiempo. Pero lo curioso de esto es que fue una consecuencia de respetar la fluidez original. No lo habían pensado originalmente, ya que esta mecánica permitía no cortar la continuidad de las acciones con pantallas de muerte, y a la vez era una forma de dar accesibilidad al jugador. Cuando ves lo que pasó años después con la franquicia, no es sorpresa que el reboot de 2008 llevara al extremo este concepto de la fluidez. Algo que para muchos fue demasiado, porque la fluidez y accesibilidad estaban hechos para que el jugador prácticamente no muriera. No puedes morir en Prince of Persia del 2008, pero es para que no interrumpiera el gameplay. Este juego es bastante controversial, sí, y es bastante divisivo, también, pero creo que entre todo lo malo, solo estaba tratando de rehacer la misma filosofía que lo que Ubisoft había logrado en 2003 con las arenas del tiempo. Si te pones a pensarlo, todas estas cosas que marcaron el éxito de las arenas del tiempo no parecen tan revolucionarias si lo miramos ahora. Hay muchas cosas que los juegos actuales AAA y hasta indies le deben mucho a las arenas del tiempo después de 20 años, y eso simplemente es fascinante. El juego puede ser jugado en Steam bastante barato si te interesa, aunque tiene algunos errores de cámara que no tenían en consola, pero ahí está la opción. Pero conceptualmente sus decisiones fueron interesantes, y aunque muchas de ellas no se han mantenido con el paso de los años, como el combate específicamente, el juego demostró que el gameplay no debería ser interrumpido prácticamente nunca, algo que los juegos en la actualidad los siguen de ejemplo, todo por una decisión de mantener esa fluidez. Visualmente, el juego trata de tener la menor cantidad de UI para hacerlo más inmersivo. Utiliza el escenario para indicarle al jugador cuándo saltar, como las sombras en los pilares. Eso es un gran detalle, porque no hay nada más en pantalla que le diga eso. Los enemigos no muestran su barra de vida, sino que indican cuánta vida tiene con la cantidad de arena que sueltan. Son cosas sutiles, pero que sí ayudan a la inmersión. Y la verdad es que este tipo de diseño inspiró a juegos como Dead Space, que tratan de no distraer al jugador con UI, y todos sabemos que funciona. Muchísimo, de hecho. No como otros juegos. Dios santo. Para sorpresa de nadie, fue gracias a Prince of Persia que nació Assassin's Creed en 2007 como un spin-off fallido de la franquicia. Pero juegos que se estrenaron en 2023 como Star Wars Jedi Survivor utilizan mecánicas de parkour directamente tomadas de Prince of Persia. O títulos como God of War cuentan sus historias sin pantallas de carga y haciendo transiciones suaves de un escenario a otro, como lo que estábamos diciendo. Y no solo se trata de mecánicas que el juego inventó, sino que también instaló e influenció la idea de que solo moverte debería ser divertido.
inspirando indirectamente a juegos como Super Mario Odyssey o el mismo Spider-Man de PlayStation 4 con su mecánica de balancearse, y ahora todavía más Spider-Man 2 que lo conecta con planear. Lo mismo ocurre con Mirror's Edge y hasta otros como Breath of the Wild, con lo satisfactorio que simplemente es escalar y moverte. La influencia viene de donde mismo. Y eso se extiende hasta títulos 2D modernos, desde el uso más creativo del retroceso en el tiempo, que hizo Braid, y otros como el movimiento en sus controles con juegos como Hollow Knight, aunque no lo parezca. E incluso, con un ejemplo más personal, el propio 9 Years of Shadows fue influenciado por la fluidez de movimiento de ese juego. No es exageración la influencia que tiene Prince of Persia. Desde la primera vez que lo jugué, Las Arenas del Tiempo se ha mantenido como de los mejores juegos de la historia para mí, y me sorprende que se mantiene con el tiempo, a pesar de que estaba explorando muchas cosas nuevas en ese momento. Podría decir que es uno de esos juegos en los que deberíamos decir, tuviste que estar ahí para entenderlo, pero no es cierto. La verdad es que si juegas cualquier juego AAA en la actualidad, indirectamente has jugado algo de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo, y sin que te hayas dado cuenta. Por eso, siempre creo que es increíble voltear atrás para hacer mejor las cosas en el futuro. Muchas gracias a todos por este video, trabajen duro, pero nunca dejen de jugar. Paz a todos.